Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de nuestra ciudad. Guillermo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Mauro Senesi de Radio Elo 3 te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Bien, bien, bien. Y aquí un poco sorprendido porque las declaraciones que se vertieron el fin de semana ante un medio inglés por parte de Diana Mondino, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, pero principalmente quien se ha nombrado, pero también tiene posturas, gesticulaciones y acciones como una probable, posible canciller en caso de que de un triunfo de Javier Milei. Bueno, lo que dijo ante un medio inglés de Telegraph respecto a la decisión y los derechos de los isleños serán respetados por la Argentina en caso de que Javier Milei sea el presidente del país, que bueno, contradice una postura de casi 130 años que ha tenido la Argentina, incluso con algunas diferencias, matices que se pueden tener a lo largo de tantos años y diferentes gobiernos, pero bueno, siempre quedó claro la cuestión en el plano del derecho internacional, cuál es el estatus jurídico de quienes viven en Malvinas. No, seguro, mira, lo que pasa es que acá está hablando de la autodeterminación de los pueblos. Claro. Y el tema de la autodeterminación de los pueblos es un invento. Nosotros cuando hablamos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, lo hablamos basado en principios jurídicos. Vos tenés el principio jurídico que se llama cutis possidetis iure. Ese término, ese principio jurídico aplicaba a la época de la descolonización, donde las naciones que se creaban después de liberarse de la colonia, por ese principio jurídico, esa jurisprudencia, heredaban los territorios que pertenecían a el imperio que anteriormente ejercía dominio en ese lugar. Claro. Entonces, las Islas Malvinas no estaban deshabitadas. De hecho, las Islas Malvinas tuvieron un gobernador español, hasta 1811. En 1820 se iza la bandera argentina en Malvinas, que fue un 6 de noviembre, que la iza el marino norteamericano que estaba trabajando igual que Brown para la Marina Argentina, iza la bandera y de hecho promulga un edicto en los periódicos ingleses donde dice que todo aquel que pesque en la zona aledaña a las Islas Malvinas tiene que tributar al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Está? Nadie objetó eso. En 1825, Bernardino Rivadavia, después de que agarró la cometa de la Reading Brothers Company, el empréstito Reading, celebra un convenio de amistad y buena voluntad con Inglaterra, donde Inglaterra reconoce la soberanía de Argentina y no objeta en absoluto el tema de Malvinas. Y hagamos un poco de memoria, hagamos un poco de historia. En esa época estábamos en pleno proceso de descolonización de lo que era la parte de América. Claro, claro. ¿Tá? Entonces, no hubo ninguna objeción. Es un tratado de amistad con Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurre? Inglaterra, que siempre tuvo su poder en ultramar, porque acordate que con la situación de Bonaparte, Inglaterra se da cuenta de que no va a conquistar Europa nunca, decide extender sus territorios y su dominio a los territorios de ultramar, como ellos llaman. Entonces, 5 años después, 6 años después, 8 mejor dicho, desde el 33, aprovechando la situación de debilidad de
gobernación de las Islas Malvinas decide atacarla con la fragata Clio, destituir a Pinedo, que era un gobernador interino porque el gobernador, que era Mestivier, había muerto en una revuelta, y a partir de ahí empiezan a ejercer posesión, porque si nos vamos a fijar al caso, y esto es importante remarcarlo, la primera persona que nace en Malvinas, por lo menos que se tiene registro, es la hija del gobernador Bernet, Soledad Malvinas, Soledad Bernet. Entonces, quitan a una población legalmente constituida según el derecho internacional para poner una población implantada. Y yo te puedo dar fe que era una población implantada, porque cuando nosotros fuimos a Malvinas y yo censé como policía militar la población de Puerto Argentino, sí, la gran mayoría no eran británicos, los británicos eran los dueños de las compañías. El resto era neozelandés, irlandés, escocés, de donde vos quieras, pero era una población implantada. Entonces, si queremos hacer una paráfrasis de la situación, es como si hoy, por ejemplo, vos te vas al Abasto, a la zona de Abasto, y de repente hay 4 manzanas y dices, mira, nosotros somos peruanos y esto es Perú. O si te vas a otro lugar y dices, mira, nosotros somos paraguayos y esto es Paraguay. No, pará, ¿cómo es eso? Entonces están hablando de que no se puede vulnerar los derechos de los Kepler ni de los argentinos. Entonces, por ejemplo, y cada cual puede hacer lo que quiere y decidir lo que quiere. Entonces, cuando este señor sea gobernante, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, mira, ¿sabes qué? No voy a pagar más impuestos. Y bueno, me puedo vulnerar el derecho. Claro. ¿Entendés? Entonces, me parece a mí que estamos frente a un discurso de choque, a un discurso que trata de agitar el descontento. En el caso de Milei dijo que se identificaba con Thatcher y con Churchill. Dos tipos que si algo hicieron fue justamente aplicar todo el poderío de inglés ante nuestras tierras. Y ante la tierra de ellos. Porque vos fijate una cosa. Es lo que hizo Thatcher en Inglaterra. Thatcher cerró 20 minas porque estaba desconforme con los sindicatos. Hay que ver un poquito la historia. Entonces, cuando vos te encontrás con un individuo, con una persona, asistido por su razonamiento, que propone, como ejemplo a Thatcher, que como no convenía, cerró fuentes laborales, destruyó pueblos, e hizo pedazos a la clase obrera, y me parece que tenemos que pensar un poco, o se retracta de lo que está diciendo, que por otro lado me parece que algunas cosas se están retractando, ¿no? Porque resulta que las cosas que íbamos a hacer a partir de diciembre se van a hacer dentro de 3 años. Creo que tenemos que tener cuidado. Sí, pero está buena la mención que hace respecto a Thatcher, porque más allá de lo que nosotros tenemos, si nos podemos sacar esa carga sentimental e ideológica y ese, no sé si la palabra odio, pero incluso para el Reino Unido, desde que asumió Thatcher, ha crecido exponencialmente el nacionalismo galés y el nacionalismo escocés, al punto de que se están replanteando romper al Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea, incluso las políticas de Thatcher son dañinas para su propio país. Cada vez que gobiernan los conservadores, que tienen a Thatcher en un altar, el resurgimiento del nacionalismo escocés crece exponencialmente y todo el tiempo van y le piden queremos un referéndum de independencia. Ok, perfecto. Entonces, la reflexión es, ¿nosotros queremos eso para nosotros? Exactamente, coincido ahí. ¿Nosotros qué queremos? ¿Una persona que empiece a cerrar fuente de trabajo? El Estado, y acá hay que hacer una cosa clara, ¿no? Hay que dejar bien claro una cosa. Nosotros tenemos un Estado
ineficiente. Porque decir otra cosa es una pelotudez, y yo trato de no ser pelotudo. Tenemos un Estado ineficiente. Lo que tenemos que hacer es que el Estado sea eficiente. Porque nosotros tenemos una patria. Y el concepto de patria es mucho más grande, ¿viste? Entonces, cuando vos estás hablando de cambiar el sistema de educación, de desmembrar el Estado, y claro, ahí entiendo por qué quiere ser como Thatcher, o que Thatcher es su referente, y ahí entiendo que le importe tres pitos la Cien Malvinas, y creo que no tiene una visión de lo que es el futuro de Argentina en cuanto a recursos naturales, o por lo menos quizás sí tenga la visión, pero tenga intereses que no vayan de la mano con los intereses de todos los argentinos. Guillermo, recuerdo el 14 de junio hicimos una nota, vos estabas dirigiéndote a Cabildo donde iban a hacer el acto de conmemoración, porque el 14 es una fecha especial en todo lo que es esos casi 75 días que duró la gesta de Malvinas, y mencionabas, Malvinas es un hecho unificador para la Argentina. Recuerdo que mencionabas eso, no existe disputas políticas respecto a Malvinas, pero no es la primera vez, y vos haces un raconto de la historia, de bien contada, y argumentos que Argentina esgrime para llevar la política y la discusión en el plano político y del derecho internacional. ¿Vos creés que esto es ignorancia histórica, o es que realmente conciben de que no tienen ese concepto de patria que por ahí que podemos tener vos, yo y muchos otros? ¿Creés que es una cuestión de concepto o es una cuestión de ignorancia? No, ignorancia no. Bueno, yo no me animaría a decir que la gente que hoy es candidata a gobernar nuestro país sea ignorante. No, me parece subestimarlo. Yo creo que es una cuestión de conveniencia. ¿Vos lo ves? Sí. Es cuestión de conveniencia, ¿entendés? Yo sigo sin entender por qué nosotros en la plaza de la ciudad no tenemos a Negro Rivadavia. ¿Entendés? Y esto es la historia de la Argentina. Es la historia de la Argentina. Lo que pasa es que nadie tuvo las pelotas en estos 200 y pico de años como para decir, vamos a trabajar para nosotros. Sí. O sea, por ahí suena feo, ¿viste? Pero... No, es un debate a dar, porque... Escúchame, sí, es parejito para todos, es parejito para todos. Y yo siempre digo, a veces nosotros gastamos tiempo en decir, mirá, este se llevó 3 bolsos, este hizo esto, este hizo el otro. Y decime una cosa, por cada bolso que se llevó uno, por cada vianda que se comió uno, ¿cuánto se llevaron los de afuera? Sí, bueno, no te tenés que llevar los bolsos, ese es el problema, Guillermo, porque le das el pie al otro que haga eso. Al margen de eso, eso no nos deja ver lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuánto pagan de regalía las empresas como la Barrick Gold, que aparte de contaminar todos los ríos de Mendoza, se lleva el oro del país, por el oro que se lleva? ¿Cuánto paga? Nada. Porque el primer decreto de necesidad y urgencia de un presidente argentino fue decir que no paguen nada. Total, se llevan oro. No pasa nada. Como si estuvieran llevando grasa de chancho. ¿Entendés? Sí. Bueno. Entonces, tenemos esas cosas. Cuando hicieron pedazo del noroeste argentino, llevándose todos los bosques para hacer los ferrocarriles de todo el país, de todo el mundo, y hubo gente que fue cómplice, y siempre hay un cómplice. Siempre hay un operador británico, un operador norteamericano, chino, japonés o ruso, que se llevan la que es de nosotros, los que vivimos acá.
Sí, pero para que vengan de afuera alguien tiene que vender adentro, ¿eh? Por eso te digo, los peores somos los que tenemos adentro. Ahora, cuando vos tenés adentro una persona que está diciendo, me importa 3 carajos, ¿entendés? Y está diciendo, me importa 3 carajos la Antártida, me importa 3 carajos. Nosotros ahora estamos trabajando desde los centros de veteranos con el tema del mapa bicontinental. El centro de la Argentina está en Ushuaia. ¿Y cómo toman esta disputa que hay con Chile? Ayer estaba Alberto Fernández allí en el recuerdo al golpe de Estado de Allende, pero bueno, hay una tensión diplomática y creo que también por parte de la Armada chilena le han marcado los puntos a Boric, porque han mostrado un mapa donde hay un diferendo allí respecto a dónde poner el límite en el mar continental, por abajo del pasaje de Drake, y bueno, es una zona rica en recursos vitícolas, pero especialmente es un punto neurálgico para la conexión entre el continente americano y la Antártida en cuanto a la proyección. ¿Cómo lo avisoran eso? Lo que pasa es que nosotros no podemos avisorar nada mientras no tengamos Fuerzas Armadas. La otra vez estaba en una disertación en la UTN. Sí. Y estaban presentando un libro, y el que lo presentaba, un escritor bastante progresista, por definirlo de alguna manera, reflexionó después charlando y dijo, nosotros nos equivocamos. Nosotros no teníamos que eliminar el hardware, tendríamos que cambiar el software. O sea, no había que desarmar las Fuerzas Armadas, había que reorientar a la cúpula militar. ¿Entendés? Nosotros no podemos vivir desarmados como estamos, con un policía que se tiene que comprar el uniforme, ¿entendés? Con un soldado que entra porque es una salida laboral. Y después, ¿sabés qué me llamó a mí mucho la atención? Decime. Me he encontrado con mucha gente que de repente es policía. Me dice, yo estuve en el ejército. Estuviste como voluntario. Sí, ¿por qué te fuiste del ejército? Porque me pagaba mejor en la policía. No, bueno, y la cantidad que se van pilotos de avión que después van a aerolíneas comerciales o en buques petroleros para otras empresas, sí, no hay una diferencia, te diría que hasta 5 veces más es lo que se paga desde un... ¿Sabés qué pasa? Esa es lógica. Esa es lógica. ¿Entendés? Ahora, de un policía de calle haya entrado en el ejército y después que vaya a la policía porque le pagan mejor, te está hablando de que la vocación de servicio se perdió y lo que están buscando es un laburo. Sí. Entonces tenemos que jerarquizar la policía, las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos un estado de indefensión terrible. Mira, una vez hablaba con un comandante de acá de la 3ª división y él había visto un documental que habíamos hecho con un par de compañeros acá, que hizo Matías Amigo, muy bueno, que se llama Veteranos Acá Estamos, y me dice, me gustaría hacerte algunas preguntas y si algún día puede. Yo, sí, no hay problema. Era un 11 de abril, estábamos tomando un café antes del acto. Me dice, ¿pero le puedo hacer una pregunta ahora? Yo, sí, claro, cómo no. Me dice, ¿usted volvería a Malvinas? Digo, ¿a qué? A combatir. Ni pedo, le digo. Entonces me quedó mirando, viste, extrañado. Digo, mire, yo no puedo volver a Malvinas porque tengo 30 años más. Usted me va a decir a mí, a reclamar cuerpo a tierra, yo le voy a meter un bife. Segundo, vamos a suponer que le hago caso y me tiro cuerpo a tierra. ¿Después cómo me levanto si peso 30 kilos más? Entonces, tercero, ¿usted tiene para darme 2 cargadores para que yo vaya a la guerra? Me dice, no. Bueno, entonces no me pregunte utopía. Y nosotros hoy, el sistema de defensa es utópico. A mí me da vergüenza que la gendarmería o la prefectura me pare en la ruta para hacer un operativo de control. La prefectura tiene que estar en los ríos y en el mar para que no me choreen el pescado. Y la gendarmería tiene que estar en la frontera para que no me mueva el mosquito.
no haciendo el trabajo de la policía. Entonces, esto es un aquelarre, pero es un aquelarre que fabricamos nosotros porque no decimos nada. Los únicos pelotudos que nos paramos en la Plaza Rivadavia, cuando se iba a hacer el acuerdo Forador y Duncan, que entregaba la soberanía de nuevo, fuimos los veteranos que nos pusimos a juntar firmas en la Plaza Rivadavia. Cuando fue el acuerdo de Madrid que hizo Menem, que fue la rendición oficial, nadie dijo nada. Y hay cosas que nosotros no sabemos. Vos sabés que si nosotros hoy movemos dos barcos, si acaso tenemos dos barcos que anden, ¿no? Y los llevamos a Ushuaia, le tenemos que avisar por lo menos un mes antes a la Gran Bretaña de que vamos a mover los barcos. Por el tema del radar y las cantidades de millas y la cercanía al continente. Bueno, justamente eso habla de la cercanía al continente y lo ilógico que es pensar todavía en clave del siglo XIX, siglo XX, de que una metrópoli puede estar a más de 15.000 kilómetros de una isla que están a 400 kilómetros de nuestra costa. Guillermo, ya para finalizar, porque tengo que entregar al informativo, y creo que un poco esgrime todo este análisis que haces, ¿qué te produce cuando escuchás desde altas esferas de la política, de todos los arcos, porque lo he escuchado en todos los arcos políticos, en todos los sectores, que te dicen Argentina no tiene hipótesis de conflicto? ¿Cómo lo tomás eso? Me parece una pelotudez. Pero lo has escuchado, ¿no? Nosotros somos un país infinitamente rico, somos infundibles. ¿Vos tenés algún pariente que tenga campo? ¿Tenés algún pariente que tenga campo? No. Que tenga campo? No, lamentablemente no. No sé si... Cuando te escuche con alguno que tenga campo te va a decir, esto que yo estoy viendo no lo vi nunca. Yo tenía un tío que tenía un campo en Guatraché y me decía, la verdad que esto no lo vi nunca, pero no se fundió nunca. Somos infundibles. Cuando no sacamos soja, aparece litio, y si no aparece litio, vendemos oveja, cordero, pollo, vaca. Somos infinitamente ricos, pero está mal distribuido. Bien. Guillermo, te agradezco estos minutos. Dale, querido, un gran abrazo. Un abrazo grande, a disposición para lo que requieran. Gracias, querido. Allí pasaba Guillermo de la Fuente, claro, en sus conceptos y toda la historia en la mente, ¿no? El derecho es el principio de como poseías, poseerás, el uti possidetis iure, que mencionaba allí, y después dos tratados, que es uno de tratado de amistad, algo así, que vendría a ser lo